Perdón. Si les parece, seguimos porque en el fondo tampoco tenemos mucho tiempo. Entonces, Sí, si eh, quieres, damos paso, están Luis Sanz y Eugenio Cañizares. pues si nos aseguramos de que está David para no... Tienes el escrito a Patricia. Estoy. David va, pues venga, Luis, Sí. adelante. Estas acaban de bajar ahora mismo a tomar café. Ah. Entonces, cuando Eugenio, tienes abierto el micrófono. Buenos días. Adelante. Que no. Bueno, Adelante. soy Ana de las Cuevas. Como he empezado a hacer un curso de inspección de servicios y estoy así buscando un poco personas que llevéis este tema, porque tengo que hacer un trabajo precisamente sobre las redes sociales, el perfil de empleado público, pues bueno, pues a través de una persona del ministerio me han pasado el contacto de Luis Sanz y me ha dicho que justamente estabais ahora en una charla sobre este tema y me han pasado el link y claro, estoy entrando como Luis Sanz. Vale, no pasa nada, no pasa nada. Entonces he dicho, bueno, pues me he entrado más o menos como a la mitad y he estado escuchando, así que muchísimas gracias y es muy interesante. Yo no conozco este tema, entonces tengo que ponerme a buscar información y demás y el trabajo fundamentalmente se centra en si debemos exigir que una de las habilidades de los empleados públicos sea precisamente tener conocimientos sobre la generación de contenidos, con el objetivo de fomentar esta participación. Y quería preguntaros a vosotros, que sois expertos en este tema, ¿qué os parece? Tener que exigir este cambio de perfil del empleado público, exigirle que tenga conocimientos expertos en estas habilidades de generación de contenidos. Sí. A ver, yo por la experiencia que he vivido, también en la administración pública, evidentemente cuando estamos hablando de trabajos de comunicación, en el momento en el que vivimos y en la realidad del mundo digital, la comunicación se tiene que trasladar también a la parte digital, ¿no? Entonces, a partir de ahí sí que es necesario que las personas que dentro de las administraciones públicas tengan que trabajar en ámbitos de comunicación tengan que adquirir esos conocimientos y esa capacidad de, por una parte, saber producir esos contenidos, adaptar esos contenidos a la parte digital y que un contenido digital tiene que ser producido de maneras diferentes dependiendo de las plataformas a las que se vaya a distribuir, el saber luego distribuir esos contenidos dentro del ámbito digital, es decir, todos esos trabajos que generalmente lo puede hacer un equipo de comunicación, lo que llamamos comúnmente una serie de community managers, todos esos son trabajos que dentro del funcionariado, dentro de la administración pública, si son los que tienen que gestionar en parte esa comunicación, tiene que haber ese proceso de adaptación y se tiene que dar, ¿no? Evidentemente, para eso se tienen que dar las herramientas y el soporte suficiente como para que eso se pueda dar. Por eso, en una de mis conclusiones y siempre de las cosas de los temas que intento comprender y averiguar, en este caso concreto, en el ámbito de la Administración General del Estado, es que, por decir de alguna manera, los elementos decisores de cada organismo tengan en cuenta que pueden ejercer como elementos facilitadores para todo eso. Cuando yo digo que tienen que ser elementos facilitadores, me refiero a que tienen que dar recursos suficientes y la capacidad suficiente para que si en este caso tiene que haber una formación o incluso un reciclaje en términos de trabajos de comunicación de un determinado personal, se tenga que dar, evidentemente, eso es así. Yo ahí, o sea, por aportar un poco más, o sea, creo que hay dos elementos, o sea, desde mi perspectiva que es menos técnica, creo que hay dos elementos clave, que es uno, acabar de definir desde un punto de vista lo más general posible cuál es el papel de las redes en la administración desde un punto de vista de estructura, ¿no? Porque hay un tema ahí que o sea, yo llevo tiempo sin estudiarlo, pero creo que sigue muy parecido. La administración, dependiendo mucho de cada organismo, tiene estructuras donde las personas que se responsabilizan de las redes sociales ocupan papeles en departamentos o a título individual muy diferentes, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva me parece
que hay que acabar de optar por qué modelo queremos. Si queremos que la gran mayoría de los funcionarios gestionen una cuenta, si solo hay una cuenta de la administración y por tanto la gestiona solo el responsable de comunicación, como dice David, porque ese es el modelo a día de hoy mayoritario, podríamos decir que único, pero cuando hablábamos de las redes sociales en la administración, en los tiempos originarios, por así decirlo, hace 20 años o hace 15 años, todos soñábamos con un espacio donde los funcionarios tuvieran cuentas personales donde pudieran interactuar con los ciudadanos como lo hacen desde la ventanilla, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, eso, sin embargo, no se ha realizado y probablemente sea bueno que no se haya realizado, pero creo que hay una primera opción que es esa, es si la administración está bien como está, con una cuenta institucional por institución, o debería ya tratar de articularse en áreas para ser más cercano al ciudadano en función de los intereses y las necesidades del ciudadano. Eso yo creo que es un primer elemento que aunque parezca muy general, afecta a la formación, porque claro, si el modelo al que tendemos es el segundo, la formación es esencial. La formación general, o sea, que este tipo de formación se ofrezca a todos los funcionarios. Y en la misma línea, o sea, me parece sobre todo relevante de cara a los decisores, porque al final los comunicadores suelen ser personas que con más o menos libertad, pero acaban dando forma a contenidos de otros, por así decirlo, ¿no? Pero muchas veces esos otros no conocen las posibilidades porque no han recibido esta formación. Y ahí es donde yo creo que la formación es imprescindible. O sea, que los decisores, que aquellas personas que interactúan con los ciudadanos, entiendan qué son las redes sociales, cómo funcionan y, por tanto, qué posibilidades le ofrecen las redes para hacer mejor su trabajo, es esencial. Porque aunque ellos no vayan a gestionar las redes personalmente en la línea que dice David, sino que le vayan a pedir al de comunicación o a ese grupo de community managers que lo hagan, le pedirán las cosas de manera diferente o les pedirán cosas diferentes si han sido capaces de entender cuál es toda la potencialidad de estos instrumentos, de estas herramientas. Y eso, en mi opinión, solo se logra con un tipo de formación, que probablemente sea una formación menos técnica y más estratégica, pero en el fondo es formación. No sé si hemos contestado a tu pregunta. Sí, totalmente. Lo que estás comentando es eso, como un tercer modelo, bueno, ya no tanto como modelo, sino que igual como seguir mantener el modelo actual, que está como todo centralizado, con un menor número de cuentas, pero sí que, claro, para que se pueda llegar a mostrar todo lo que se tiene y llegar al ciudadano desde las pequeñas unidades, se les forme para que puedan llegar aunque sea de manera centralizada, pero llegar más, porque es verdad que si no, no se sabe el potencial, ¿no? Muy bien. Exacto. Eugenio, adelante. Muchas gracias. Nada. Eugenio Cañizares o el enlace de Eugenio Cañizares, porque ya no sabemos. Sí, soy yo. Ah, perdón. Perdón. Sí, no es que no, estaba el audio en silencio. No, lo primero quería dar las gracias a Rafa y a David, sobre todo porque la conferencia me ha parecido muy interesante. Nos llevamos muchas cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Yo quería hacer ahí dos reflexiones, preguntas, ¿no? Está claro que en las redes sociales hay que estar, sí o sí, yo creo que eso no es discutible. Pero hay que estar bien, ¿no? Hay que estar en donde hay que estar, o sea, no se trata simplemente de cojo mis cosas y las pongo, sino dónde las pongo, cómo las pongo. Ahí mi primera reflexión un poco que quería decirte o comentarte es el tema del lenguaje, ¿no? O sea, lo que hablabas de la segmentación, pues a veces tenemos que comunicarnos no con un segmento solo, a lo mejor con jóvenes y con personas mayores. Entonces, a lo mejor tenemos que utilizar dos canales distintos para dar la misma información en dos lenguajes distintos, ¿no? Los jóvenes a lo mejor hablan un lenguaje y los mayores otro. Y la segunda reflexión, un poco también a raíz de lo que comentabas de Twitter, al final nos comunicamos en estándares de facto, por decirlo de alguna forma, pero que están sujetos a vaivenes un poco, pues el caso de Twitter con Elon Musk, ¿no? De decir, oye, pues de repente cambio la política y a una herramienta que usa toda la administración o todas las administraciones no tiene, digamos, el equivalente a la seguridad jurídica, ¿no? Una estabilidad
Decir, oye, mañana se les puede ocurrir cualquier cosa y nos desmontan toda nuestra forma de trabajar o de comunicarnos. Sí. Un poco las dos reflexiones un poco que se me ocurren a este respecto. Sí, mira, respecto a lo primero que has dicho, efectivamente, es decir, cuando hablamos de formatos, de cómo comunicar en determinadas plataformas y a determinadas audiencias, hay una parte importante que es que partiendo de esa base inicial, la que hemos comentado anteriormente, Rafa y yo, que es que para ser efectivo en tu comunicación, ya sea a efectos de participación ciudadana o no, da lo mismo, pero a efectos de ser resolutivo y de ser efectivo en esa comunicación en una plataforma determinada, lo primero que has de conocer es qué tipo de audiencia tienes tú en esa plataforma. Y en base a eso, efectivamente tienes que adaptar los contenidos. Yo como ejemplo, hay un caso de éxito, me salgo un poco del mundo de la administración, pero que al final es comunicación sobre un nicho de audiencia muy determinado. Hay un caso de éxito de la radio pública alemana que creó hace 2 años y medio un proyecto en TikTok y que está funcionando muy bien, y es un proyecto cuyo objetivo tiene el tratar de explicar qué rol tiene un ciudadano joven en una ciudad como Berlín, ¿no? Pues bueno, dentro de todo ese contexto, lo que tuvo que hacer es un proceso de aprendizaje para intentar adecuarse a la narrativa que tenía que publicar en una plataforma de ese tipo, con el tipo de audiencia que le tenía que consumir. Entonces llegaron a la conclusión de que el tipo de contenido y el tipo de narrativa que tenían que hacer era diametralmente opuesto a ese tipo de contenido que estaban haciendo en otra plataforma, ¿no? Entonces, lo importante en este sentido es que dependiendo del ámbito donde tú tengas que estar en la parte digital, pues que tengas que adaptar todo eso. Y por cierto, yo no estoy de la opinión que sí o sí tengas que estar en una red social en concreto. Es decir, posiblemente un organismo concreto pues no le interesa estar en una plataforma determinada, pues porque a lo mejor no coincide con su tipo de audiencia o su tipo de público objetivo, ¿no? Entonces, pues todo eso es lo que hay que valorar partiendo de la base del conocimiento inicial de esas redes sociales, de esas plataformas. Y hay un poco enlazo con lo segundo que has comentado, eso que yo hablo de esa gran dependencia, que en este caso es una dependencia muy grande sobre una plataforma como Twitter, pero que en otros casos puedes tener una dependencia con Facebook o puedes tener una dependencia con YouTube, con quien sea. El trasfondo de todo esto es que dentro de esta comunicación y dentro de ese trabajo estratégico que tiene que hacer una administración pública en la comunicación, en la parte digital, tiene que saber, entre otras cosas, cuál es el contexto en cada plataforma digital en cada momento. No basta, por desgracia, con saber qué audiencia tienes, qué tipo de audiencia está más alineada en cada plataforma, sino que además tienes que saber, y eso lo pongo en el debe de todos nosotros, porque al final es lo que menos trabajamos, es en qué condiciones puedes trabajar tú esa estrategia de comunicación en una plataforma determinada, porque a lo mejor hay condicionantes que te da una plataforma como Twitter o como te da Meta, pues que no te permite según qué contenidos, ¿no? Entonces, todo eso tienes que tener siempre un conocimiento exhaustivo y sobre todo actualizado de cuáles son las condiciones en cada una. Partiendo de la base de que lo ideal en este caso y lo que hay que tratar de evitar es de generar dependencias exclusivas en una plataforma concreta. Muchísimas gracias.